Empiezo a creer que esto es una pérdida de tiempo. Siempre ha sido lo mismo con ella. Siempre viviendo al límite. Y sin ninguna posibilidad de mostrar interés real en algo. Los estudios han sido una pérdida de tiempo. Nari siempre ha sido más. Es una rebelde sin causa. Y tú no has hecho más que defenderla y hacer que siga alimentando esas ideas estúpidas. Todos podemos cambiar de opinión. No entiendo por qué tú no podrías hacerlo. Kian. No estoy en contra de esto. Pero existen mejores maneras de hacer que Nari persiga sus sueños. ¿Por qué no hacer que continúe sus estudios a la par? ¿En serio vas a dejar que salga de la academia? Sí. Nari no es mejor que tú o yo en nuestro tiempo como aprendices. Los tiempos cambian. Y nuestras opiniones sobre el futuro deberían de cambiar también. Mi respuesta es no. Y seguirá siendo un no hasta que Nari comprenda los riesgos de su decisión. ¿Por qué no le das una oportunidad? Ustedes la conocen mejor que nadie ahora, así que dudo que pueda volverse en una criminal. El problema no es darle esa libertad. Es solo que... Olivia. Yo también tengo miedo, ¿sabes? No es eso. Confío en que Nari es una persona muy fuerte. Solo me preocupa su futuro si sigue ese camino. Solo les pido una oportunidad. Nari estará bajo mi tutela durante esa prueba, y si demuestra tener lo necesario. ¿La enviarás a la capital para que la despedasen? Estoy seguro de que podrá hacerlo bien sola si demuestra lo necesario. Pero si falla, no quiero que lo vuelva a mencionar. Y se dedicará completamente a la academia. Es lo único que puedo ofrecer como condición. ¿No es injusto para ella? ¿Es injusto preocuparnos por el futuro y la vida de nuestra hija? ¿O es injusto que la uses para realizar el sueño que nunca pudiste alcanzar? Solo tiene un intento. Si falla, se terminó toda esta farsa. ¿De acuerdo? De acuerdo. El reloj parecía moverse más lento entre más ponía la mirada en él. Parecía saber de mi desesperación. Y solo volvía los segundos en una eternidad que se sentían como una tortura. No te duermas. Estoy despierta. Muy despierta. Los párpados me pesaban. Y las palabras de la profesora parecían una melodía para dormir. Nunca creí que la lucha más intensa que tendría hasta ahora sería contra las ganas de tomar una siesta. Nari. Te están viendo. Claro. Muy despierta. Nari. Es muy temprano para tomar la hora de la siesta. ¿No cree que es algo desconsiderado hacia todos los presentes aquí? El golpe que dio la profesora sobre la mesa me hizo despertar de golpe y mirar directamente a la profesora. Con rapidez, limpié el hilo de saliva que empezó a deslizarse por la comisura de mi boca. Sin embargo, mi movimiento no fue disimulado y provocó burlas a mi alrededor. Guarden silencio. Su compañera está teniendo algunas dificultades para retener la atención sobre mi clase. La profesora me miró fijamente con las manos apoyadas en mi escritorio.
como si estuviera esperando algo de mi parte. Sí. Yo. Lo siento. Sentirlo no es suficiente para mí. Pase al pizarrón y escriba los 3 principios básicos sobre la energía mágica junto a su empleación en la alquimia. Escuché que es su tema favorito. Yo no recuerdo haber dicho eso en ningún momento. Supongo que la falta de sueño le habrá hecho olvidar algunas cosas. No pongas más excusas. Y haz lo que te estoy pidiendo antes de que la envíe a la dirección. No. Mi movimiento tan brusco desconcertó a todos. Nora me miró impactada. Y la profesora me miró con una duda evidente. Entonces, haga lo que le estoy pidiendo. Sí, sí. Estoy en eso. El poco sueño que tenía se desvaneció de golpe. Me levanté de mi asiento. Y tomé la tiza que la profesora tenía en su mano. Bajé por las escaleras y me acerqué a la pizarra. Mientras caminaba, escuchaba los susurros a mi alrededor. Pero no hice nada. Solo me mantuve enfocada en lo que me habían pedido. Me froté la nuca por un instante y cerré los ojos tratando de recordar lo poco que sabía. La estamos esperando. Solo necesito un momento. Pasaron los segundos. Y sentía como la mirada de varios alumnos se posaba sobre mis hombros. La presión no era un problema. Solo debía de recordar. Volvieron a pasar varios minutos más. Y las ideas cruzaron mi cabeza como un rayo de luz. De inmediato, empecé a escribir. El primer principio alquímico de la magia es su origen. No podemos crear alguna infusión si no comprendemos de dónde vienen. O cómo reaccionan sus componentes al respecto. Correcto. Ahora explica un ejemplo sobre esta relación directa en la alquimia. Bueno. Eso sucede cuando... El fuego es un componente usable dentro de este campo. Pude sentir la agresividad de la profesora en su pregunta, cuando ni siquiera me dejó terminar. No respondí al instante. Y solo me limité a escribir. No. Un componente alquímico se caracteriza por su origen natural. O artificial. No está ligado a la magia. Di un vistazo rápido por el rabillo del ojo. Y miré a Nova sonriendo con orgullo. Mientras que la profesora parecía decepcionada. Las burlas lentamente empezaron a silenciarse. Pero lejos de sentirme orgullosa por mi logro, sentía que mi corazón estaba a punto de salir de mi pecho. Puedes continuar. La segunda aplicación de la magia convencional en la alquimia es la energía. Tras identificar los componentes naturales compatibles, la fórmula universal de la alquimia recae en el siguiente planteamiento. Tuve que forzar a mi memoria para tratar de recordar los símbolos para representar el orden de los factores enérgicos. ¿Por qué no repase esto más tiempo? Señorita Nari, ¿podría explicarnos qué es esto? Bueno, esa es la regla general de la energía mágica. Ninguna se crea o se destruye. Solamente sufre una transformación. No importa el campo. Felicidades, señorita Nari. Aparentemente,
si toma notas sobre nuestras enseñanzas en la teoría básica. Di un suspiro de alivio mientras la profesora se acercaba. Cuando creía que todo había terminado, sentí como ella me arrebataba la tiza de las manos nuevamente. Pero su entendimiento sobre estos mismos conceptos es limitado. La escritura de las fórmulas es un factor tan importante como su aplicación, ya que es el lenguaje universal por el que la comunidad hechicera se ha manejado durante generaciones. Mi corazón se encogió por un instante, justo cuando ella tomó un borrador y se deshizo de las escrituras que había hecho yo, empezando una nueva oleada de burlas hacia mí, mientras la profesora escribía la fórmula correcta. Y para mi sorpresa, había cometido un error pequeño, por no decir que había fracasado horriblemente. No es un capricho que dejaron nuestros ancestros para molestarnos, sino que es algo que se ha mantenido a lo largo de los siglos para generar los avances que hemos tenido hoy en día como sociedad. Eso es algo que debería de entender, si no pasará tanto tiempo vagando. Sí. Por supuesto. Puede regresar a su asiento. Y procure poner más atención. Los alumnos a mi alrededor pasaban, sin importar que estuvieran moviendo de manera brusca mi escritorio. Parecían más centrados en ser los primeros en salir. Yo solo me quedé ahí, mientras Nova permanecía a mi lado, sin decir ni una sola palabra, mientras comía algunos panecillos. No deberías de sentirte mal. Lo hiciste bien. Yo también tengo problemas con recordar los símbolos alquímicos. ¿Te has equivocado como yo lo hice? Por supuesto. Nadie es perfecto. No dejes que te haga enojar. Muchos ya la odian, así que no van a tardar en echarla. No. Esto es distinto. Parece que tiene algo en mi contra. Aquí vamos de nuevo. Veamos, genio. ¿Tienes una mejor explicación para lo que acaba de pasar hoy? No. Pero, ¿te has puesto a pensar que una de las razones por las cuales la profesora Valen no parece quererte es porque no muestras interés en su clase? Nova dio un bocado antes de entregarme un panecillo. Sin preguntar mucho al respecto, yo también di una mordida. Entonces, explica el examen de la semana pasada. Aún no entregan los resultados, así que no tomes conclusiones apresuradas. No lo estoy haciendo. Pero estudié mucho tiempo para ese examen. Al menos lo suficiente para saber que no voy a reprobar. Pues tendrás que esperar. No me gusta mucho la idea, pero no puedo hacer nada al respecto. El silencio duró un instante. Y por un momento, noté la duda que Nova ocultó. ¿Tengo algo en la cara? No es nada. ¿Quieres tomar algo de aire fresco? Nova se levantó de golpe y me hizo un gesto para salir afuera. Pese a que no me encontraba de humor como para verle la cara a todo el mundo, no quería amargar el momento de Nova. Así que obedecí y me levanté también.
Cuando salimos, no pude evitar notar la mirada de varios estudiantes sobre nosotras. Algunos lo disimulaban, pero otros no parecían tener educación y sus ojos nos siguieron en todo momento. Todo siguió así hasta que finalmente logramos llegar al campo abierto de la academia. El aire en nuestro rostro fue un alivio instantáneo para el ambiente tan tenso que empezaba a formarse. No me agrada eso. Casi nunca es bueno. Me gustaría que al menos esas miradas en ti fueran de aprobación. No necesito de la aprobación de nadie. Pero te facilita mucho la vida. Ser buena persona es gratis. No tiene caso cuando todos aquí parecen odiarme. No los juzgo. Desde que llegaste, yo también tuve ciertas impresiones de ti. ¿Tú también lo pensaste? Y pensaba que te había caído bien desde el primer día. No soy perfecta, Nari. Yo también suelo juzgar a las personas. Y tú fuiste un error del que me alegró que me haya sucedido. Gracias. Tus palabras me están ayudando un montón. No es eso. Solo que tus acciones hablan mucho sobre ti. Le caes bien a bastante gente por lo que haces. Solo que nos has sido una persona muy carismática. Nova señaló un árbol y tomó la delantera para sentarse en el suelo bajo su sombra. Yo hice lo mismo y continué con la conversación. ¿Hablas de que le sonría a todo el mundo como lo haces tú? Para ti eso es imposible. A lo que quiero referirme es que puedes revertir esa situación si eres más amable. No que seas dulce y empalagosa, sino que puedas demostrar que eres una gran persona sin necesidad de pelear. Nova me dio una débil palmada en la espalda. Cuando levanté la mirada, Nova hizo un gesto de cabeza para que mirara lo que estaba sucediendo frente a nosotras. Desvié la vista hacia los pasillos de la academia. Y en medio de todos los estudiantes que pasaban, pude reconocerla. Se trataba de Reiner, quien estaba moviéndose y apartando a las personas que estuvieran en su camino. Tragué saliva cuando me di cuenta que su ruta estaba en nuestra dirección. ¿Por qué no pruebas con ser más amable? Nunca sabes por lo que alguien está atravesando. ¿Yo con ella? ¿Acaso te volviste loca? Ella me odia desde que llegué aquí. Reiner nunca fue así. ¿Sabes? ¿Conoces esa historia sobre ella? ¿Sobre qué? ¿Has visto cómo se comporta con todos? Sí. Y parece que yo soy la única persona a la que quiere fuera de aquí. Nova dejó escapar una carcajada. Todo mientras veía a Reiner llegar al campo y empezar a mover a todo el mundo. Cada vez más cerca de nosotras. No lo haré largo. Solo te diré que le puedes caer bien si dejas que todo fluya. Ella es buena persona. Lo dices porque no estás en mi lugar. Relájate. Si algo sale mal, te prometo que voy a intervenir para que no te metas en un problema. Te lo agradecería. Y solo pasaron unos segundos más para que la mirada afilada de Reiner se clavara como cuchillos en mi dirección. Y para que empezara a acercarse de manera peligrosa. ¿Sigues creyendo que es buena idea? Confía en mí. Y tal vez un poco en Dios. ¡Qué graciosa! Cuando la distancia fue mínima, nuestras miradas se cruzaron.
Pero ahora, gracias a la cercanía, noté algo extraño. Lejos de demostrar la arrogancia y severidad que era habitual en ella, había una emoción distinta. Era preocupación. Hola. Nari. Ah. Hola. No tuve la menor idea de cómo debía de reaccionar. Reiner me había hablado como si fuera un ser humano. No usó algún insulto de por medio. Y eso fue suficiente para ponerme alerta. La expresión de Nova se mostró orgullosa. Casi como si me estuviera presumiendo que su punto se había cumplido. Mientras me incitaba a continuar con la conversación con pequeñas palmadas en la espalda. Sí. Bueno. ¿Necesitas algo? Ah. Sí. Yo solo quería disculparme por lo que pasó ese día. Disculparte. El sonido a mi alrededor pareció desaparecer. Y el tiempo se detuvo. Algo no estaba bien aquí. Podía notar la vergüenza en Reiner cuando apartó la mirada en sus disculpas. No eran disculpas forzadas. O un intento para engañarme. Realmente se estaba disculpando de manera honesta. Contuve la respiración cuando Reiner terminó. No por saber qué decir, sino que las palabras parecían morir en mi garganta. Sí. Claro. No hay nada de qué preocuparse. Yo también quiero disculparme por mi comportamiento. No era mi intención. No sabía lo que estaba pasando con tu familia. No sé cómo sentirme al respecto. ¿Con qué se trataba de eso, eh? Me di la vuelta para ver a Nova, quien desvió la mirada de manera nerviosa al presentir mi enfado. No hay nada de qué avergonzarse, Reiner. No lo sabías. Y no quiero que te sientas mal por un detalle sin importancia. ¿De acuerdo? De verdad. Yo, en serio, no te culparía si me golpeas ahora mismo. Para nada. ¿Por qué no fingimos que esto no sucedió y empezamos de nuevo? Reiner sonrió débilmente, pero siguió sin el valor como para mirarme directamente a los ojos. En búsqueda de tratar de aligerar el ambiente, puse una mano en el hombro de Reiner y le ofrecí un apretón de manos. Si tú olvidas todo lo que hice, yo olvidaré todo lo que hiciste. ¿De acuerdo? Me parece justo. Inicialmente, Reiner dudó un poco en tomar mi mano. Su agarre era tímido, hasta que finalmente se relajó. No era lo que esperaba, pero no era como si me estuviera quejando. Fue complicado desviar la atención que se había formado repentinamente en nuestro alrededor. Pero cuando Reiner se alejó, no pasó mucho tiempo para que las miradas sobre nosotras perdieran el interés. Cuando todo pareció haberse calmado, finalmente bajé la guardia. Me llevé la mano al rostro y dejé escapar el aire. Eso estuvo bastante bien para ser tu primera vez hablando con alguien durante más de 5 minutos. Te felicito. Supongo que tienes algo de razón. Aunque los métodos siguen siendo algo cuestionables. Si me lo preguntas. Sí. Bueno.
Ya es tarde, yo creo que deberíamos. Tomé por el cuello de la camisa a Nova antes de que pudiera escapar de mí. Con fuerza, la atraje para que pudiera mirarme directamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude escuchar claramente cómo Nova tragó saliva. ¿Cómo es que ella supo sobre mi familia, Nova? El mundo es muy grande, y la gente se puede enterar de muchas cosas. Es raro. Más cuando mi mundo solo se reduce a las mismas 3 personas, y solo una de ellas sabe todo sobre mí. ¿No crees? Vamos. Pudo haber sido cualquiera, y me están incriminando. No. Eso no lo creo. ¿Algún compañero? No hablo con nadie. ¿Un profesor con el que tengas confianza? ¿Estás de chiste? Ninguno me quiere. ¿Alguna amiga? Tal vez una tercera integrante de la que no me has contado nada. Tomé de las mejillas a Nova y las apreté con fuerza. Tú eres mi única amiga en años. Así que no creo que algo así se me haya escapado por gusto. Eso es muy lindo de tu parte. ¿Podrías soltarme? No hasta que me hables con la verdad. Te estoy diciendo toda la verdad. Nova. Es importante para mí. Prometo no enojarme. Nova desvió la mirada por unos segundos más, antes de dar un suspiro de resignación y tomar la palabra. Sí, fui yo. Pero no lo hice con mala intención. Solo quería que empezaras a convivir con el mundo exterior. Con delicadeza, dejé a Nova. Ella me miró con una mezcla de vergüenza y de culpa. Eso es dulce, Nova. Pero hay mejores maneras para hacerlo, en lugar de usar la lástima para rodearme de personas. No creo que usemos la lástima para eso. No me gusta que me traten diferente por eso. ¿Sabes? No quiero sentir que las personas únicamente me respetan por pena. Ese es tu problema, precisamente. ¿Crees que eres una molestia únicamente porque te pasó algo que fácilmente pudo sucederle a cualquiera? Puedo hacer lo mismo sin necesidad de hablar sobre mí. Nari, cuando te platiqué sobre tener más amigos, no me refería específicamente a que fueras una persona popular con miles de admiradores. Perdona el ejemplo, pero a veces es mejor tener más amigos como yo. Nova se alejó de mí unos cuantos pasos y señaló a los alumnos que empezaban a adentrarse en el edificio principal de la academia. Siempre he creído que nadie está solo del todo. Al final del día, tendremos a alguien que nos aprecia. Estoy segura de que incluso un sujeto como Glar tiene personas que lo quieren, incluso cuando es un desgraciado. ¡Qué buen ejemplo! A lo que quiero llegar. Claro que tendrás a más amigos. Pero si tú no piensas poner algo de tu parte, es complicado. Nova se acercó y me tomó de las manos. No deberías de creer que te trataríamos de manera diferente solo por eso. Abrazar tu pasado y dar un paso adelante sin olvidarlo es la prueba de que puedes sobrellevar el dolor de la pérdida. Me alegra que pienses así. Pero dudo mucho que... Bajo ese pensamiento, ¿qué pensarían tus padres si ven a su hija en esta situación? Puedes tener miedo. Todos podemos tener miedo a intentarlo.
Pero eso no nos hace una molestia para el resto. Vaya. Admito que el sermón de hoy fue bastante extenso. ¿Estaba mintiendo? No prometo nada. Pero haré lo que pueda para cambiar mi actitud. Solo porque me lo pediste. Las cosas pueden cambiar mucho si decides ser amable. Sé considerada con todos. Nunca sabrás cuándo puedes cambiarle el día a alguien si decides hacerlo. ¿Te refieres a una recompensa? Por supuesto. ¿Qué? No. ¿Qué clase de persona serías si cobras por todo? Descuida. Entendí el punto. Nova se relajó por un momento. Antes de levantar la vista y mirar en todas las direcciones con precaución. ¿Te pasa algo? No es nada. Solo quería decir que lo siento mucho. No era mi intención que esto se me escapara de las manos. No te preocupes. No es como si fuera a hacer una rabieta por algo tan tonto. Admito que esta vez sí me excede un poco al traicionar tu confianza. Y quisiera demostrar cuán arrepentida estoy. Normalmente, rechazaría tu oferta. Pero es interesante cómo te estás comportando en este momento. Así que puedes continuar. Dijiste que te interesaba saber tu calificación con la profesora Valen. ¿No es así? Entonces, podría ayudarte a abrir su escritorio y ver tu calificación en el examen de alquimia. Ah. Sí. Creo que no es buena idea intentarlo. Pero agradezco tu iniciativa. Con un movimiento tan repentino que me hizo saltar de donde estaba, Nova apoyó su mano sobre mi frente y empezó a moverla por todo mi rostro. ¿Acaso te sientes mal? ¿Tienes fiebre o algo por el estilo? No es nada en particular. Tal vez solo sea cansancio. ¿Hay algo que no te deja dormir? Puedes decirlo sin sentir vergüenza. Te prometo que no es nada, Nova. Últimamente has estado actuando muy extraño. Define. Extraño. Has sido increíblemente tranquila estos últimos días. Cosa que es bastante rara en ti. Tomando en cuenta que tu mejor marca hasta ahora habían sido 3 días sin meterte en problemas. Solo alguien como tú cuenta ese tipo de cosas. Aunque me sorprende que no lo sepas cuando tú... Bueno, tuviste la culpa. ¿Disculpa? Olvídalo. Iniciar con el juego de las culpas no es justo para ti. Cuando eres la persona que más me ha ayudado todo este tiempo. Pero eso sigue sin responder con mi pregunta. ¿Qué te sucede, Nari? ¿Es algo malo? Podría decirse. ¿Quieres hablarlo? El silencio a nuestro alrededor me hizo levantar la mirada. Y al notar que estábamos solas en el jardín principal, Nova, hice que Nova empezara a caminar mientras continuaba con la conversación hasta llegar a la puerta y entrar a los pasillos. ¿Quieres oír las malas noticias o las peores noticias? Creo que cometes un error. Son buenas y malas noticias. Por supuesto. Pero solo lo diría si tuviera buenas noticias para decirte. Nova guardó silencio. Y yo aproveché para tomar la palabra. El director Muller me dijo que estoy en zona roja. Un reporte más por mi conducta y será mi expulsión definitiva de la academia.
No. ¿Y cuáles son las peores noticias? Creo que es todo. Eso es terrible, Nari. Pero ¿cómo pudo pasar eso? Nova estalló en preocupación. Caminaba de un lado a otro mientras analizaba la posibilidad con un evidente miedo en su voz. ¿Recuerdas el sorteo? Pues me perdí y terminé por encontrarme directamente con él tras volverte a seguir. Nova soltó un profundo suspiro de frustración. Pero yo la detuve cuando trató de tomar la palabra. No tiene caso, Nova. Esto es un problema mío, y tú no tienes que salvarme siempre. ¿Eso en qué sentido está bien? Se cree alguien importante, cuando solo es un director al que pueden echar mañana. Tienes razón. ¿Qué? No. No es nada importante. Nari. Quiero que vuelvas a repetir eso. Nova se detuvo en mitad del pasillo. Y me miró sorprendida, mientras el color empezaba a abandonar su rostro. ¿De qué hablaron, exactamente? Además de la advertencia. Dijo algo sobre mí. Y tal vez tenga algo de razón sobre que mis sueños son un poco imposibles para mí. Tal vez yo no esté hecha para... ¿Me estás jodiendo? Levanté la mirada. Y quedé sorprendida cuando noté cómo Nova alzó la voz. Era raro en ella. E incluso algo intimidante. En una fracción de segundo, sentí como Nova me tomó por el cuello y me estrelló contra la pared. Su agarre no era doloroso, pero sí era suficiente para mantenerse firme y evitar que me liberara fácilmente. Oye, ¿qué te pasa, Nova? Te vi saliendo de peores cosas como para que me digas que unas simples palabras de desaliento te hicieron pensar en rendirte. Entonces quiero saber a qué te refieres. El grito de Nova me hizo desviar la mirada por un instante. Vamos. Te estoy esperando. Solo digo que estoy aquí. Únicamente por mi madre. Eso es mucho peor. Pude sentir como Nova vaciló por un momento. Pero se negó en soltarme todavía. ¿Acaso te sientes una carga? Tampoco estoy diciendo eso. Solo te recuerdo que salir de aquí sería fallarle una promesa a alguien más, ¿no? No quiero que te sientas aprisionada por algo que yo dije en un ataque de pánico. Pude ver cómo Nova agachó la mirada. Su rostro era una mezcla de culpa y arrepentimiento. ¿Realmente te molestó lo que dije? No. Nova. En ningún momento dije que tuvieras la culpa de mis desgracias. De hecho, soy yo quien debería de darte una disculpa con todas las veces que me has ayudado. Finalmente, y tras segundos de tensión, Nova finalmente me soltó. Tras acomodarme el cuello del uniforme, ella volvió a mirarme con la misma serenidad de siempre. Soy consciente de que somos personas muy diferentes. Fui muy egoísta al pensar que tú podrías tener las mismas aspiraciones que yo y forzarte a algo que no quieres. Pude ver cómo las lágrimas volvían a caer del rostro de Nova. Y antes de que pudiera reaccionar, ella volvió a acercarse. Pero en esta ocasión, lo hizo en un abrazo. Nova. Está bien. No estoy molesta. Ni siquiera me había puesto a pensarlo desde ese ángulo.
Dime que nunca volverás a pensar en ese tipo de cosas. Nova hundió su cara en mi hombro. Y cuando alzó la vista, pude ver sus ojos llorosos en su súplica. Sin saber cómo actuar al respecto, solamente acaricié su cabeza. Por supuesto que no. Nunca volverás a escuchar algo así. También quiero que me prometas algo más. Si dejas de llorar, prometo hacer lo que me pidas. Si en algún momento llego a ser un obstáculo en tu objetivo, prométeme que me lo dirás. No quiero que me abandones. Nova. ¿No crees que estás exagerando? Maldita sea, Nari. Solo quiero que me lo digas. Dime que sin importar en dónde estés, jamás te vas a olvidar de mí. ¿Crees que podrías hacerme ese pequeño favor? La voz de Nova se rompió por un momento. Pero ella pudo disimularlo perfectamente. No había pensado en el peso de mis palabras. Hasta que vi las consecuencias. Está bien, Nova. Te lo prometo. Pero deja de llorar. O yo también voy a empezar a hacerlo. ¿Cómo quieres que no llore al escuchar a mi mejor amiga querer abandonar sus sueños? Bueno. Tienes un punto. Nova limpió sus lágrimas con la manga del uniforme y habló con la voz rota. No me gusta ser tan sentimental. No está mal. Te hace apreciar los pequeños detalles de la vida. No sería muy difícil para algún pretendiente el intentar sorprenderte. Jódete. Si tuviera uno, tendría una expectativa muy alta sobre él. No me conformaría con cualquiera. Claro. Ya te veré en unos años. En tus sueños, Nari. Ambas reímos. Era extraño en todos los sentidos. Pasamos de la tristeza y la tensión a estar riendo a carcajadas. Mi vida era extraña. Sin duda alguna. Iba a extrañar esto. Pese a habernos distraído durante bastante tiempo. En cuanto entramos al salón de defensa, varios compañeros estaban conversando entre sí ante la ausencia del profesor Morgan. Nova se sentó en el primer asiento libre que vio. Y tomó el grimorio que había bajo el escritorio. ¿Qué confianza tienes? Nadie lo utiliza. ¿No recuerdas la última vez que usaste un grimorio de hechizos? Nova empezó a leer mientras esperaba. Yo solamente me senté a su lado, mirando al resto de estudiantes convivir entre ellos. Aunque no duré mucho tiempo, cuando Nova me dio un golpecito en el hombro. Recuerda. Amabilidad y paciencia. En este momento, Sí. Ahora y siempre que intentes llevarte bien con alguien. ¿y qué se supone que voy a hacer? ¿Invitarla a salir? Ese podría ser un buen inicio. Vete a la mierda. Nova empezó a reír en silencio mientras sostenía su libro. Pero al notar mi mirada sobre ella, rápidamente guardó la compostura. ¿Piensas tomarme en serio? Nari. Llegará un momento en el que tendrás que hacerlo por tu cuenta. Es triste. Pero no tendremos a la otra para decirnos qué hacer. No era necesario deprimirme.
Podrías hacer una demostración de tu talento una vez que empiece la clase. Podría ser buena idea. Aunque a algunas personas puede no gustarles eso. En ese caso, la propuesta de la cita sigue en pie. No lo mires como algo raro. Solo imagina cómo puedes hacerte popular. No quieres que las personas tengan un trato especial por ti. Entonces es mejor que tengan una admiración que tú misma te hayas ganado. ¿Quieres que me vuelva como Reiner? Solo quitando la parte de la arrogancia. Apuesto a que te asentaría bien ese estilo. Si tú lo dices. Hazlo de una buena vez. No sabrás el resultado hasta que lo intentes. Obedeciendo a regañadientes, empecé a caminar hacia el centro del salón. Era contradictorio en todo sentido para mí. Pero si no lo hacía, Nova me obligaría a hacer algo peor. Así que, muchas opciones no tengo. Oigan todos. Necesito. Nari, ¿estás bien? No tuve idea de cómo sucedió. Uno de mis pies resbaló en el suelo, provocando mi caída. Logré reaccionar y amortiguar el impacto con mis manos. Pero había caído en una posición ridícula. Parecía un animal caminando a 4 patas. Las personas a mi alrededor vacilaron por un momento, antes de empezar a reír. Genial. ¿Esa acaba de ser mi primera impresión? Nova corrió en mi ayuda, apoyándome para que pudiera levantarme y sacudirme el polvo. Y durante todo ese tiempo, las burlas seguían sin detenerse. Justo cuando pretendía decir algo, el silencio que nos siguió se hizo sentir como una presión en el pecho. Ya no hubo risas. Solo la mirada de algunos alumnos sorprendidos y otros tantos preocupados. Algo no estaba bien. Deberías de ver por dónde caminas. Mi día no puede estar yendo tan mal. En cuanto me levanté, me giré en dirección de la voz. Lo suficiente para ver cómo alguien se abría paso entre los estudiantes. Por reflejo, le pedí a Nova que se apartara. Creí haberte dicho que ya no quería verte por aquí. Tus advertencias me importan lo mismo que el cuidado que le tienes a tu novia. Pero si él no tiene. Oh. Ya entendí. Es insultante que una plebeya como tú tenga el cinismo de cuestionarlo. ¿O solo eres idiota? En realidad, no me importa lo que un tipo como tú tenga para decir. No pretendo rebajarme a tu nivel. Pude percibir las provocaciones que empezaron a generarse. Algunos intentaron contenerse, pero a otros no pareció importarles. Y se burlaron en voz alta. Es irónico que el cerdo me esté hablando sobre modales. Nari. No le hagas caso. Nova me tomó por el brazo y me jaló antes de que todo esto pudiera escalar. Pero ninguno de los dos parecía querer limitarse en sus palabras. Me preguntó de dónde aprendiste eso. Quizás de tu madre. Por supuesto. Ella era muy buena sabiendo qué insultos podían dolerle a tipos tan carentes de altura. Eso debió de herir tus pequeños sentimientos. ¿Verdad, Clark? El problema no es contigo, Nova. ¿Y qué sucede si no quiero quitarme?
No quieras retarme. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso con Nova. Aunque Glar notó mi gesto, no parecía inmutarse ante una falta de respeto tan clara. No podía esperar menos. Tengo entendido que las hijas de las prostitutas son bastante calmadas. ¿Qué acabas de decir? Me detuve a mitad de mi recorrido, tratando de contener la furia que había estallado. Me di la vuelta en su dirección y lo miré fijamente. Creo que lo escuchaste bastante claro. Nari, no se te ocurra. No. No escuché con claridad. ¿Podrías repetirlo en voz alta? Antes de que Glar pudiera hablar, levanté mi mano y lo apunté en señal de advertencia. Será mejor que midas tus palabras a partir de este momento. O puede que ambos vayamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Glar sonrió de manera burlona, antes de dar un paso al frente. ¿Y de qué problemas estamos hablando? ¿Piensas que podría tenerte miedo? No respondí. Nova volvió a acercarse, pero esta vez yo la detuve. Lo sabía. Solo eran amenazas vacías. Por supuesto que no. Las amenazas son para los estúpidos. Si sigues con eso, me voy a encargar de demostrarlo con hechos. Usa la cabeza por primera vez y evita que eso suceda. Las burlas hacia Glar fueron silenciadas por su magia. Su sonrisa engreída se distorsionó por unos segundos, y pude ver cómo apretó sus puños. La energía empezó a crepitar alrededor de ellos, pero seguía sin inmutarme al respecto. ¿Por qué no nos calmamos de una buena vez y cada quien regresa a lo suyo? Nova, no te entrometas. Te lo advertí. Había dicho que el problema no era contigo. Mi reacción fue inmediata, y logré desviar un rayo de luz que se dirigía en dirección de Nova. Envolví mis nudillos en magia y conseguí que diera en la pared, sin herir a nadie en el proceso. Nova cayó al suelo. Estaba totalmente pálida y empezó a arrastrarse lejos de nosotros, junto a otros estudiantes. Había tratado de evitar una pelea hasta donde me fue posible, pero Glar estaba empezando a forzarme con sus provocaciones. Las llamas consumieron mis puños antes de que Glar tan siquiera pudiera preparar otro hechizo. Él volvió a sonreír, pero con una confianza que me provocó náuseas. Pareces bastante dispuesta a pelear. ¿En serio vale la pena? Para muchos valdría la pena patearle el culo a un tipo tan insoportable. Glar concentró su magia lumínica en un proyectil y lo apuntó en mi dirección. Yo cambié de estrategia y me preparé para acortar nuestras distancias. Glar no dijo nada más cuando arrojó su proyectil mágico. Aunque se tratara de luz, había ganado peso tras su modificación, así que no sería muy difícil poder esquivarlo. Esto es bastante interesante. Así que, ¿algunos han decidido que es buena idea adelantarse en la clase? En medio de mi movimiento, me estrellé con alguien y perdí de vista el ataque de Glar. Cuando caí al suelo,
Escuché una pequeña explosión. Abrí los ojos. Lo suficiente para ver cómo el profesor Morgan había aparecido en medio de nuestra pelea. Y consiguió frenar el ataque de Glar en un pequeño campo mágico. Que una vez que estuvo contenido, destruyó con facilidad. Creo haber sido lo suficientemente claro desde el primer día. Los duelos mágicos dentro de la escuela están prohibidos. ¿Entendido? Ella Él empezó. Ella estuvo a punto de golpearme. Eso es mentira. Él empezó a insultarme sin ninguna razón. ¿Quieren que sea sincero con ustedes? Me importa una mierda quien haya empezado este problema. Vayan y soluciónenlo fuera de la academia. Pero no van a hacer en este lugar lo que les plazca. Esta institución no tolera a quienes buscan romper el orden. Traté de protestar. Pero cruzar miradas con el profesor Morgan fue suficiente para quedarme congelada en el acto. Su porte tan imponente no era el de un profesor. Parecía más un criminal tratando de fingir ser uno. Y estoy al corriente de la situación de ambos. Nari. Considérese afortunada. Ya que tomaré esto como un desacuerdo menor, y no como una indisciplina grave al reglamento escolar. Pude escuchar cómo Glar pareció reír en silencio. Pero su expresión cambió al instante cuando la mirada del profesor Morgan se posó sobre él. Usted tampoco debería de estar tan feliz, señor Glar. No necesito de reportes previos para hacer que lo expulsen permanentemente de la academia. Yo no pretendo mantener un trato especial con alguno de ustedes. De pronto, sentí como algo me tomó por la cintura. Una fuerza invisible que me forzó a levantarme. Y que me arrastró hacia el centro del salón. Glar pareció pasar por lo mismo. Ya que se estaba acercando peligrosamente. Ambos tratamos de forcejear. Pero la fuerza del hechizo fue tal que no pudimos hacer nada al respecto, quedando frente a frente. Les daré una última oportunidad. Hagan las paces. Y voy a olvidar que esto sucedió. No En lo haré sus sueños. nunca. Ustedes lo pidieron. Cuando Morgan terminó esa frase, fuimos levantados con facilidad del suelo. Una vez estando suspendidos en el aire, dimos un abrupto giro y quedamos de cabeza. Es una pena. Porque yo no estaba preguntando por su consentimiento. Hagan las paces. Pero ambos pasarán el resto del día encerrados en los calabozos profundos. Ambos quedamos en silencio. No por falta de palabras, sino por el miedo. Una amenaza así no podía ser dicha como si nada. Y viniendo de alguien tan severo como Morgan, rápidamente hizo que nos cuestionáramos sobre lo que podría hacer. Actuando por el puro miedo, ambos estiramos nuestros brazos. Y estrechamos la mano, solo para romper el agarre en el mismo instante. Cuando lo hicimos, ambos caímos cuando la magia se desvaneció. Pero Morgan nos ayudó a caer de pie. Y espero que sea la última vez que hacen algo así. No quisiera cumplir con mi amenaza en la siguiente ocasión. ¿Entendido? Cuando el profesor Morgan se dio la vuelta, su capa me golpeó en el rostro. Retrocedí al instante para alejarme de Glar, quien seguía con esa sonrisa nerviosa. Al notar mi mirada, solo hizo un gesto de amenaza, antes de integrarse con el resto de alumnos. Estás muerta, Miller. Noga me tomó por el brazo y me alejó antes de que pudiera responder. No podía tomar a la ligera una amenaza viniendo de un sujeto así.
Cuando regresamos a nuestros escritorios, el profesor nos dio una última mirada antes de centrarse totalmente en su clase. Lamento el retraso que este pequeño incidente ocasionó en mi clase. Sin embargo, no podemos dejar que el tiempo siga desperdiciándose. Nova seguía tratando de tranquilizarse después de aquel susto, cuando fue sorprendida nuevamente con el golpe de una bola de papel arrojado por el propio profesor. Nova. ¿Se siente capaz de continuar? Sí. Solo fue un susto. Me acerqué un poco a Nova y bajé mi voz cuando me dirigí a ella. Deberías ir a la enfermería. ¿Con ese demente detrás de nosotras? Sí. Claro. La veo con ganas de hablar. ¿Podría proporcionarnos un resumen de la clase anterior y qué temas tenemos pendientes? Nova se levantó de golpe y me apartó con fuerza. Estamos en la cuarta de 5 leyes mágicas. La clase anterior aprendimos sobre las variables dentro de la energía mágica. Perfecto. ¿Qué son las 5 leyes mágicas? Las reglas universales por las que nuestra magia se domina. Ninguna es más importante que otra. Todas son igual de vitales para el uso adecuado de la magia. ¿Alguien podría decirme una ley mágica? La primera regla. La energía base. Su creación es el poder que alimenta y sirve para cualquier magia existente. ¿Qué hay de la vocalización? El profesor Morgan hizo una pausa y alzó la mirada de su libro. Todos a mi alrededor parecieron mirarme con temor, incluida Nova. Bueno. Ellos lo dijeron. Siguen siendo importantes como para descartarlos. Solo era una duda. Nunca dije que fuera una mala duda. Nari. Las dudas es lo que nos hace mejorar. El profesor Morgan se levantó de su escritorio y avanzó hacia el centro del salón. Es estúpido tratarlos a ustedes como si lo supieran todo. Necesitan equivocarse para aprender y mejorar en consecuencia. El profesor levantó su mano y la magia empezó a caer de entre sus dedos como si fueran una cascada. El asombro entre nosotros no fue fácil de ocultar cuando varios se acercaron para observar mejor. La vocalización sí es importante, pero solo forma parte del proceso. No importa el orden. El resultado al final del día seguirá siendo el mismo. Cuando Morgan arrojó su hechizo, este se cristalizó al instante, explotando y dejando en el aire un brillo que tardó en desvanecerse. Como pueden observar, solo conecté la vocalización hasta el final del hechizo. El mismo resultado se habría dado si la colocáramos al inicio. ¿Quedó claro, Nari? Sí. Muy claro. Es una duda interesante, ya que a partir de ahí surge la cuarta ley mágica. Las variaciones. Nova levantó la mano y no esperó a recibir la palabra. ¿No se supone que habíamos visto eso? Los cuchicheos empezaron cuando Morgan se dio la vuelta. ¿De verdad? ¿Podrías recordármelo? La manipulación de la energía para obtener distintos tipos de magia, sin importar la afinidad del mago. Es correcto, pero a la vez no, Nova. Al menos en esta aplicación. Hagamos un ejemplo más simplificado para que puedan entenderlo. Supongamos que tienen una bolsa llena de dinero. Esa es la energía base. Con el dinero puedes hacer lo que quieras. Desde comprar comida hasta obtener casas. Entre otros ejemplos.
La energía base es un poder extremadamente versátil debido a su resistencia y adaptabilidad a cualquier manipulación. Hasta el día de hoy, es la única energía de la que mejor tenemos entendimiento para su aplicación. La cuarta ley mágica aplicaría de la siguiente manera. Supongamos que en lugar de tener dinero ilimitado, tienen un trozo de madera. Las reglas cambian. Y te ves extremadamente limitado, ya que estás sujeto a distintas funciones ilimitantes. No puedes crear con el mismo albedrío a una magia o energía que tiene leyes establecidas. Hablando con más simpleza. No es lo mismo manipular lo manipulable, a manipular a lo que claramente no lo es. Morgan volvió a materializar la energía. Pero esta vez la hizo en su palma. Hace milenios nuestra comprensión de la magia era extremadamente limitada. Antes, pensar en que podría existir magia curativa o que fuera capaz de afectar al propio humano era un escenario impensable. ¿Cómo es que tenemos todo esto hoy en día? Originalmente, la magia estaba partida en dos. La magia de ataque y la magia de defensa. Los orígenes de este cambio son desconocidos. Pero es bien sabido que la razón principal por la que la magia alcanzó este pico de evolución fue la Guerra de Unificación. Alexandre era un médico militar, que al notar cómo la magia tenía una capacidad de adaptabilidad a cualquier elemento, decidió experimentar usando plantas medicinales de la época, creando así el primer hechizo de curación. En la guerra siempre salen las mejores cosas, aunque casi siempre son para matar. Demonios. Esa fue buena. Disculpen. Su compañera dijo algo de interés. Y no está nada lejos de la realidad. Aunque con algunas diferencias. La magia de nuestra actualidad no es similar a la magia de hace 500 años. Por ejemplo, a lo largo de los años, los hechizos sufren una transformación gradual a partir de modificaciones para mejorar su efectividad o para adaptarse a distintos escenarios. Nari, ¿podrías decirme la diferencia de un especialista a un mago normal? Bueno. ¿Qué son especiales? El profesor Morgan se alejó de mi escritorio, visiblemente decepcionado de mi respuesta. El profesor Morgan hizo que la energía que fluía en su palma se convirtiera en una tenue luz verde. Era magia curativa. Un especialista es alguien que dedicó su vida entera a una energía en concreto. Entiende en gran parte su comportamiento. Y aunque suene algo comparativos, tiene un mejor control sobre ella que nadie. En pocas palabras, es mejor que nosotros. Tampoco lo vería de esa manera. Aprender un poco de todo tampoco está mal. Recolecten conocimiento y observen que se adapta a lo que quieren. Pueden equivocarse, pero no suman su vida en algo que podría ser un error. ¡Qué profundo! ¿Sí? Pues hay más de dónde salió eso. Veamos más ejemplos. Nuevamente. Apenas podía mantenerme despierta. Sentía como mi propio peso parecía ganarme por instantes. Pero lograba reaccionar a tiempo antes de caer. Habían pasado varios minutos desde que Nova se había marchado a la enfermería. Sin embargo, no quería arriesgarme con la amenaza de Claire suelta. Aunque, en realidad solo quería una excusa para moverme y evitar que el sueño me venciera. Di un último bostezo antes de levantarme y empezar a avanzar por la entrada principal de la academia. Crucé por la sala principal,
hasta llegar a la cafetería. Una vez ahí, entre la marea de estudiantes, comencé a buscar a Nova. Sin embargo, no obtuve resultados. Comencé a caminar más rápido mientras pronunciaba su nombre. Estuve varios minutos así, llamándola, hasta que sentí como alguien me tomó por el hombro. Me di la vuelta, y tuve que contener un pequeño grito cuando crucé miradas con Reiner. Había olvidado lo alta que era, así que no evité sentirme intimidada por su altura. Por reflejo, di un paso atrás. Oh. Nari. ¿Buscas a Nova? Reiner pareció notar mi actitud, y levantó su mano en un saludo torpe, antes de tomar la palabra. Lo lamento. Todavía no me acostumbro del todo a esto. Descuida. Estamos en la misma situación. ¿Cómo han estado las cosas en tu día? Bien. Supongo. Como cualquier día en mi vida. Eso es fantástico. Me alegro mucho por... Nova no está aquí. Puedes dejar de fingir. Gracias por eso. Regresando al tema. Creo que algo anda mal. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no me sigues y lo compruebas por tu cuenta? Reiner me miró, y se aseguró de que nadie pudiera seguirnos, antes de empezar a avanzar. Mi corazón empezó a acelerarse, esperando lo peor. Vi a un sujeto extraño hablando con ella de camino a la biblioteca. La interceptó en el salón del consejo. No parece ser parte de la academia. Pude sentir la preocupación en Reiner. Y no es como si yo estuviera mejor. Sentía que en cualquier momento, mi corazón iba a escaparse de mi pecho. Gracias por avisarme. Te debo una. ¿Necesitas ayuda con esto? No. Gracias. Yo puedo con... Necesitas rodearte de amigos. ¿Qué harás un día en el que yo no pueda estar para ti? A veces no sé por qué la soportó tanto. ¿Dijiste algo? No. Nada. Agradecería tu ayuda. Di un leve asentimiento que Reiner correspondió, antes de empezar a caminar. Mientras avanzábamos, no evité soltar una pequeña carcajada. ¿Sucede algo? ¿Me estás ayudando porque Nova te lo pidió? En realidad no. Simplemente me contó lo que pasó con tus padres. Entiendo. No te sientas mal por eso. No tienes la culpa de nada. A veces olvido por lo que pasan las personas. Y digo las cosas sin pensarlo. Son errores, Reiner. Y esos errores no dictan nuestras actitudes. Lo que realmente habla sobre nosotros es nuestras acciones sobre dichos errores. ¿Cómo lo haces? Disculpa. ¿Cómo haces para ignorarlos? Supongo que en primer lugar, ni siquiera les doy la importancia que quieren que tengas sobre ellos. No es algo que se pueda aprender. Es como si estuviera respirando. En ese caso, Claire sí que rompió una marca contigo. Papá tenía una regla. Si el diálogo no funciona,
Nosotros, y Dios sabe que lo intentamos. Reiner soltó una carcajada. ¿De dónde eres, Nari? ¿Por qué de pronto tanto interés? No es por sonar grosera, ni nada por el estilo. Pero tú no tienes la pinta de encajar con este lado del continente. No eres la primera que me lo dice. He tenido que soportar a gente horrible diciéndome que regresé a plantar papas. ¿Así que eres del sur? Voy a ignorar el hecho de que hayas acertado sin que te lo dijera. Lo siento. No es algo de lo que me sienta orgullosa. Olvídalo. Es correcto. Tras la muerte de mis padres, tuve que irme cuando encontré un nuevo hogar. Tuvo que ser difícil. En realidad no. Nunca fui muy apegada a ese lugar. Y cuando ellos no estuvieron más, ya no tenía razones para quedarme. Suficiente de mí. Hay cosas más importantes en este momento. Reiner y yo no hablamos el resto del camino. Una vez que llegamos al pasillo que nos llevaría a la sala del consejo, ambas incrementamos el paso. Pasaron varios minutos de tensión. Pero finalmente logré escuchar la voz de Nova en la lejanía. Apenas era entendible. Pero podía reconocer su voz de donde fuera. Siguiendo el ruido, dimos vuelta a la izquierda. Y conseguimos verla. Nova estaba acorralada contra la pared. Parecía nerviosa. Y trataba de alejarse de un sujeto. No pude reconocerlo, ya que una capucha y una capa lo cubrían perfectamente. Me giré en dirección de Reiner. Y volví a agradecer. Ella ladeó la cabeza, confundida. ¿Qué demonios vas a hacer, Nari? Es algo agresivo. Pero quiero que ataques a ese sujeto con todo lo que tengas. Reiner pareció dudar por unos segundos ante mi petición. ¿Estás segura de esto? Solo necesitamos dejarlo fuera de combate, y también... Nari, Reiner. ¿Qué demonios esperan? Reiner y yo dimos un salto al ser descubiertas. Y de inmediato apuntamos en su dirección. Las llamas y la luz salieron disparadas con velocidad hacia su dirección. Pero antes de tan siquiera tocarlo, estas se desvanecieron en el aire. ¿Acaba de anularlos? Kian, ¿qué demonios haces aquí? Mocosa de mierda, ¿qué querías hacer? ¿Acaso conoces a este demente? Nova se apartó de inmediato de Kian. Y aprovechando su guardia baja, ella logró darle una patada en la entrepierna. ¿Acaso ella también? ¿No esperabas a que te recibiera con los brazos abiertos? Te doy el punto esta vez, fue demasiado rápido. No creo que ese sea el problema, ¿sabes? ¿Tú conoces a ese ¿Qué tipo? demonios haces aquí? No, Trataste de nunca lo vi en mi maldita vida. mocosa. Tal vez es un familiar de Nari. Probablemente. Parecen ser bastante unidos. ¿Así me tratas después de todo lo que hice por ti? Oigan, seguimos aquí. No empieces con ese Déjalos. maldito sermón de siempre. Parece que las palabras no van a servir con Soy ellos. mayor que tú, y me tienes que respetar. ¿Qué estás haciendo?
Entonces compórtate como uno. Pues, Maldito anciano. voy a separarlos. ¿No? Como acabas de decirme. Déjalos un momento. Además de viejo Quiero y disfrutar un irrespetuoso. poco. Eres sordo. Genial. ¿Ahora? Sí. Ahora. Oigan. ¿Por qué no nos calmamos primero y discutimos como personas coherentes? Nova y Reiner intervinieron al instante. Ambas nos alejaron mientras intentaban tranquilizarnos. Tienes razón, brillitos de oro. Tenemos que encontrar un lugar más tranquilo para discutir. ¿De qué está hablando este tipo, Nari? El día ha llegado, y tenemos que movernos ahora. Nari. ¿Nos estás escuchando? Sé que les debo muchas explicaciones en este momento. Pero no puedo hacerlo ahora. Hay cosas por... ¿De qué hablas? Ellas vendrán con nosotros. ¿Qué? Ya les explicarás todo en el camino. No. Kian. Espera. Esto no tiene por qué. Ante la mirada confundida de Nova y Reiner, una tenue luz púrpura nos envolvió. Y antes de que alguna de nosotras pudiera reaccionar, todo se volvió negro. ¿Hay alguien aquí? ¿Sucede algo? Por un momento creí haber visto a alguien aquí. Tal vez solo sea tu imaginación. Tal vez tengas razón.